Por favor, abramos nuestras Biblias en Lucas 9, capítulo 9, y hoy vamos a estar en versículos 23 hasta el 26. Hasta el 26. El domingo pasado, Dios nos hizo una pregunta, ¿no? ¿La recuerdan? Bueno, los demás dicen que yo soy un profeta, que eso, pero a Jesús no le interesa a los demás qué dicen. El foco está en quién, en sus discípulos, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy? Y nos dimos cuenta que le conocemos demasiado poco. Y nuestra vida se tiene que entregar a eso, a conocerle a Él. A conocerle a Él. Hoy tenemos un reto adicional. En el contexto de que Él ya ha escogido a sus 12 apóstoles. Casualmente Él inicia hablándonos de ello. Él ya ha escogido sus 12, aunque mucha gente le sigue a Él. Como hoy, ¿no? Iglesias llenas se escriben también aquí Jesús, pero muchos son los seguidores, pocos son sus discípulos. Y hay algo paradójico, y es que mientras hoy en día, inclusive hasta algunos hacen mercadeo para ver cómo llenan las iglesias, cuando usted estudia a Jesús, Él casi que le dice a la gente, no me sigan, ustedes no son capaces de aguantar lo que yo espero. Hoy tenemos un reto. Leamos, por favor, capítulo 9, versículo 23 al 26, dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer desde el 22. Cuando Pedro, inspirado por el Señor, dice, tú eres el Cristo de Dios. Entonces el Señor dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y aquí viene nuestro texto para hoy y el gran reto, queridos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. Y empiezo con una pregunta. ¿Está usted dispuesto a ser un cristiano radical? Una palabra que hoy en día suena fuerte. Pero ¿está usted dispuesta, sin importar la edad, a ser un creyente radical? Queridos, hoy se ha diluido tanto el evangelio, se ha diluido tanto y parece que en busca de llenar asientos, contrario a lo que Jesús aquí no está llamando a mucha gente con este llamado. Yo creo que si eso lo dijera el Señor hoy, muchos le dirían, maestro, no, ¿cómo se te atreves a decir eso? La gente no va a venir. Pero queridos, se ha diluido tanto el evangelio de nuestro Señor Jesucristo al punto que se enseña un Cristo que mucho ofrece, pero poco exige. Poco exige. Ese es el Cristo que se está ofreciendo hoy. Que da mucho, da prosperidad, da salud, y evidentemente Él es poderoso y hace eso si Él quiere. Se está ofreciendo un Cristo que mucho ofrece, pero que poco exige.
Y si bien, como enseña la Biblia, el pecador nada puede hacer para ganar su salvación, porque eso es lo que nos enseña la palabra. El pecador está muerto en sus delitos y pecados, y un muerto no puede hacer absolutamente nada. Y el apóstol Pablo también dice que no hay bueno ni uno. Nadie busca a Dios, nadie quiere venir a Él. Pero si bien esa es la gran verdad, y no podemos hacer nada para la salvación porque todo es obra de Él, todo es gracia de Él, Efesios 2, 8 y 9. Una vez que hemos sido salvos, ahora sí tenemos una responsabilidad. Y como lo vimos hace 15 días, la carta del apóstol Pedro nos enseña que nos ha dado entonces la fe de los apóstoles y estamos equipados para vivir a su manera. Entonces sí tenemos una responsabilidad de participar ¿en qué? En el proceso de la santificación. Recuerden que el Señor nos llama ¿de qué manera? Sean santos porque yo soy santo. Y obviamente que tiene lógica, Él es 3 veces santo y un pecador no puede acercarse a Él. Y si nos podemos acercar a Él, ya lo sabemos, ¿es por qué? Porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada y Él cargó nuestros pecados. Pero ahora que somos salvos, usted y yo sí tenemos la responsabilidad de participar, de trabajar de la mano del Espíritu Santo por medio de la palabra. ¿En qué? En la santificación, en irnos cada vez alejando más del pecado que aún mora en nosotros. Y esto tiene que ser un compromiso radical. No puede ser a tintas medias, queridos. El cristiano tiene que renunciar, ese es el llamado y esa es la idea teológica que hay aquí. La enseñanza central de este verso es: el cristiano tiene que renunciar a su propia vida para vivir la vida nueva que Cristo le da. Ese es el llamado del Señor. Y a quienes les gusta tomar apuntes, el título de la predicación es Un compromiso radical. Ese es el llamado del Señor. Usted y yo, como creyentes verdaderos, tenemos que renunciar a nuestra vida. Duro, ¿verdad? Porque es que lo que el mundo y la sociedad nos enseña es tú primero. Tú primero. Primero yo, después yo, tercero yo. Tú lo mereces. Pero ahora el Señor nos llama: muera para que viva la vida que yo te doy. En el capítulo 9, Lucas nos enseña que aunque muchísima gente le seguía, lo seguían era por sus milagros, por el beneficio. ¿Eso ha cambiado? No. Hoy muchos siguen a Jesús también detrás del milagro únicamente, detrás de la añadidura. La tendencia es hacer lo contrario del llamado de las Escrituras, que el llamado es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, pero el hombre hace la inversa. Casi que convertimos a Dios en un cajero automático que surte cada vez que yo necesito. Y ahí está el egocentrismo. Y a eso es que nos está llamando el Señor, a dejarlo a un lado. Como les dije en un principio, Él ya escogió a sus apóstoles. Y en esta pregunta de ¿y ustedes quién dicen que soy?, nos deja ver la importancia que tiene para Jesús que usted y yo le conozcamos verdaderamente. Y el conocerle, porque Él es una persona y está vivo, implica conocer qué piensa Él y cómo quiere que nosotros le sigamos. La respuesta que da Pedro es: tú eres el Mesías. El Mesías. El ungido de Dios. Recuerden ustedes que los judíos lo estaban esperando, estaba profetizado allá atrás, todos los profetas, 700 años atrás, Jeremías también ya lo había profetizado, lo estaban esperando.
todo su pueblo lo negó y este hombre Pedro ahí tiene un chispazo de ¿qué? De iluminación del Padre. Eso nos lo dice en Mateo 16. Y entonces por revelación del Padre dice, tú eres el Mesías, el Cristo de Dios, el ungido. Y usted y yo también le llamamos Señor. Y si Él es nuestro Señor, nosotros le debemos 100% de obediencia. Recuerdo una compañera de trabajo que tuve, me decía, usted puede ser mi amigo, trabajamos en la misma compañía, usted puede ser mi amigo y todo, pero el gerente me dice brinque, yo le digo cuántos metros. Parece exagerado, pero es lo que espera el Señor de nosotros con este llamado. Y este rey que vino a reinar, no como los judíos esperaban, que venía a suplir al emperador para quitar el yugo que tenía sobre los judíos, sino para venir a ¿qué? A derrotar al príncipe de las tinieblas, que es quien gobierna este mundo, exige que sus discípulos vivamos de una manera diferente. ¿Y cuál es el llamado? Y aquí está el primer punto. El discípulo tiene que estar dispuesto a morir a sí mismo. Si usted dice, yo soy discípulo de Cristo, usted tiene que estar dispuesta a morir. Versículo 23 y 24. Y decía a todos, si alguno... Mire que él ya había llamado a sus 12 discípulos. Y sin embargo le dice, usted tiene que hacer esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz de vez en cuando. Cada día, y eso nos habla de a todo momento. Y sígame. Y aquí él da la razón, cuando encontramos un porqué, es una razón. Aquí va a dar la razón por la cual espera Cristo que usted y yo muramos. Porque todo el que quiere salvar su vida la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Vamos a ir entendiendo esto. Jesús dijo que sus discípulos tienen que estar dispuestos a tomar su propia cruz todos los días. Esto para ellos fue una idea chocante. Para usted y para mí, hoy en día la cruz, la imagen, la figura de la cruz, hoy en día es bonita, la cuelgan en el cuello, en las iglesias la colocan muy bonita, e inclusive he estado revisando, analizando, esa cruz se aleja de la cruz que verdaderamente en la cual estuvo nuestro Señor. Pero en el contexto judío, eso tuvo que ser muy chocante, porque ellos eran testigos, los que estaban escuchando a Jesús, eran testigos de las miles de personas que fueron clavadas en la cruz todos los días. Ese era un sistema de castigo que tenían los romanos para hacer escarmiento y nadie se sublevara contra ellos. Ellos eran testigos de cuál era ese proceso. Y el proceso de quien tomaba la cruz era cargar el madero horizontal, y ellos lo cargaban un madero pesado con látigo y cruzaban por todo el pueblo porque la crucifixión era afuera de la ciudad. Y mientras ellos iban pasando a su destino final, cargando algo pesado y siendo golpeados, también eran ultrajados por la gente porque se burlaban de ellos. Y luego ellos también, en ese momento que Cristo les dice, cada uno de ustedes, si me quiere seguir, tiene que tomar la cruz, vino a la mente de ellos sin duda alguna todo los miles que habían pasado por sus calles. Y luego los llevaban allí y tuvieron que haber recordado la agonía y el dolor y los gritos desesperados de cada uno de aquellos que sus manos eran laceradas por unos clavos. Y sus pies juntados uno junto al otro y era clavado y cruzado por unos clavos. Y la muerte en la cruz no era una muerte rápida, como un hacha. No, era una muerte lenta, agónica. Dicen los que han
estudiado que ellos podían sufrir mucho de asfixia porque el estar colgado no les permitía respirar. Ellos se apoyaban en sus pies para poder medio respirar y la agonía era dura, cruel, a un rayo de sol. Eso le pasó por la mente a los que estaban escuchando a Cristo decirles: si usted me quiere seguir, tiene que tomar esa cruz. Imagínese usted la situación. Jesús, ¿tú me estás llamando a eso? Algunos demoraban tanto en morir que los romanos venían y rompían sus piernas para que por fin ellos no pudieran respirar y murieran. Y Cristo ahora le está diciendo: tienes que tomar esa cruz todos los días si me quieres seguir. Chocante, ¿verdad? Chocante para los que estaban escuchando al Señor decir eso. En otras palabras, el verdadero discípulo de Cristo tiene que suicidarse a sí mismo. ¿Le choca esa idea? ¿Le golpea? A mí sí. Y por supuesto que nos choca. Ahora, este no es un llamado literal. Pero es que Jesús usaba para darle fuerza a un mensaje, algo cotidiano, para que ellos pudieran comprender el mensaje que les estaba dando. En una ocasión le dijo a sus discípulos que tenían que comer su carne y beber su sangre. Y muchos se fueron de allí, consideraron que era literal. No, lo que Jesús quería decirles era: tienen que aceptar mi sacrificio en la cruz. Si tú no lo aceptas, no eres mi discípulo y no puedes ser salvo. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor con esto de tomar la cruz, queridos? Como les dije, el tomar la cruz y morir a sí mismo es una metáfora que el Señor toma para enseñarle a sus discípulos de esa época, a usted y a mí, que tenemos que morir a nuestro yo. Hacer morir al yo que ha sido engendrado en pecado. Tenemos que morir al yo que ha sido moldeado por la cultura de este mundo alejado de Dios. No podemos seguir a Cristo y seguir disfrutando de las mieles de este mundo. Es un llamado del Señor a hacer morir al yo que aún inclusive en algunas iglesias se ha convertido en el centro, desplazando a Cristo. Una de las cosas terribles que está ocurriendo en la iglesia es que Cristo ha sido desplazado. No es todo alrededor y girando alrededor de Cristo, sino Cristo alrededor del hombre. Y es a ese yo que Dios nos llama a morir. Al yo que nació en pecado, al yo que ha sido construido por esta sociedad alejada de Dios, al yo que se ha convertido en el centro de todo. Escuchen lo siguiente, queridos. Agustín de Hipona, San Agustín, considerado uno de los teólogos más grandes de la historia, por ahí del siglo I, escuchen lo que dijo San Agustín cuando era joven. Señor, esta oración: concédeme la castidad y la continencia. Concédeme mantenerme puro, pero no todavía. Esa fue su oración. Esta frase lo que refleja es la lucha entre el deseo de mantenerse casto, pero también disfrutar de las tentaciones de ¿qué? Y disfrutar de la lujuria. Y parece que muchos queremos lo mismo.
serle fiel a Dios, pero disfrutar aún de aquellas cosas que no están bien delante del Señor. Pero, ¿saben que la oración de Agustín de Hipona también refleja lo que muchos cristianos, consciente o inconscientemente, vivimos? Queremos vivir en santidad para Dios, pero sin perder algunos placeres que aún nos deleitan. Queremos vivir a la manera de Dios, pero nos negamos a dejar pecados que desagradan al Señor. Queremos vivir a la manera de Dios, pero no queremos soltar los placeres de este mundo terrenal. Comenzamos a entender entonces por qué Jesús llama a sus discípulos a tomar la cruz. Porque ese es un llamado radical. Como el título de este librito, Él quiere un pueblo radical, mis queridos. Yo le hago una pregunta a usted, desde el más joven hasta el más anciano que está aquí. ¿Qué hay en usted que se resiste a abandonar? Eso lo sabe Dios y lo sabe usted. Yo sé los míos. ¿Qué sabe usted? ¿Qué hay en usted que usted aún se resiste a abandonar y sabe que eso está mal delante de Dios? Queridos hermanos, hoy se ha diluido tanto el evangelio para tener iglesias llenas que el llamado a la santidad es mínimo. Hoy se piensa más en la flexibilidad para no incomodar a las personas que en la radicalidad para ser fieles a Cristo. Hoy se piensa más en eso, en la flexibilidad. Pastores, que se me fueron las luces y pequeña, no te preocupes, Dios te entiende. No, Dios no entiende que tú peques. La iglesia se ha vuelto demasiado flexible. Poco se predica de santidad, porque eso es radical. Eso es ser exagerado. Hermanos queridos, la palabra radical no nos gusta, se considera algo exagerado. Y en ese sentido nos parecemos a San Agustín en su oración. Porque con nuestra forma de vivir, casi que estamos diciendo, Señor, quiero vivir a tu manera. Pero todavía no. Todavía no. Déjeme todavía disfrutar estas cositas. Por ahí escuché algo y creo que fue verdad, un testimonio de alguien que casado, estaba teniendo por ahí como un affair con alguien que no debía, y viene y se lo dice al pastor, y obviamente el pastor lo amonesta, le enseña la palabra, lo reconviene, lo manda a arrepentirse, y recuerden que arrepentirse en el original es cambiar de rumbo, o sea, déjela, se encuentra el tiempo y le dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué pasó con aquello? No, pastor, yo estoy orándole al Señor, qué bien, me parece bien, ya la abandonó. No, porque Él no me ha respondido todavía. Y fue cierto, queridos, no fue un chiste, fue cierto que lo escuché de un pastor muy serio. ¿No nos parecemos entonces a San Agustín? Agustín de Hipona. Señor, quiero ser fiel a ti, pero todavía no. Hermanos, esa es la clase de discípulos que Jesús espera que seamos usted y yo. Esa no es la clase de discípulos que espera el Señor. Él espera que renunciemos voluntariamente. Mira que Él no obliga. Voluntariamente, todos los días, a cada momento, al yo que está contaminado por la naturaleza pecaminosa. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3, del 3 al 10. Ojo que este es un mensaje para creyentes. Pero si usted aquí aún no es creyente, también es un mensaje para usted, para que se vuelva al Señor. Y entonces Pablo le dice a la iglesia de Colosas, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo, ese porque es una razón. Debido a que usted ya está muerto a su vida anterior y su vida está escondida en Cristo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es decir, cuando Él regrese, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Como usted como creyente ya murió a su vida anterior, es criatura nueva. Cuando Cristo vuelva, usted va a vivir plenamente glorificado, no va a cometer pecados. Pero mire ¿cuándo? Cuando Él regrese. Y sigue hablando el apóstol Pablo. Vuestra vida se manifestará, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí viene entonces lo que hay que hacer mientras Cristo regresa. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mientras Él regresa, cuando Él regrese, ya no tenemos que pelear más con el pecado que mora en nosotros, seremos glorificados como Él. Pero mientras tanto, Pablo, congruente con la enseñanza de Jesús, nos llama a ¿qué? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza a dar un listado del cual yo espero usted comience a revisar si tiene que chulear en alguno de ellos. A morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de Dios de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Ese fue nuestro pasado. Pero Cristo espera que eso ya no lo vivamos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Santificación. ¿Ven que es una responsabilidad suya y mía estar en el proceso de santificación, haciendo morir lo terrenal que aún está en nosotros? Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Así como esos miles que ustedes han visto cargar un madero, ir a crucificarlos, usted tiene que hacer lo mismo con su yo que está contaminado por el pecado aún. Queridos hermanos, solo hasta cuando nuestro Señor Jesucristo regrese viviremos en gloria, sin pecado, en absoluta santidad. Mientras eso sucede, así como el crucificado demoraba mucho tiempo para morir, nuestro yo pecaminoso también se resiste a morir. El crucificado demoraba mucho morir. Y nuestro yo pecaminoso también se resiste a morir. Es duro para morir. Tenemos que ayudarle, hermanos. Tenemos que tomar la cruz cada día, cada momento. Allá en el estudio, allá en el colegio, allá en el negocio, en nuestros hogares. Porque ahí sí que nos bajamos de la cruz. Oye, yo eso no lo entiendo, ¿verdad? Estoy hablando de mí. Que con los de afuera uno tiene un tacto. Y adentro. En todo lugar, hermanos. Cuando Él dijo todos los días, significa a todo momento. A todo momento, hermanos. Hay algo en la lista anterior que leí, hermanos, que aún vive en usted y usted necesita hacer morir. Yo encontré muchos ahí.
Hermanos, la Biblia nos deja ver que esto es para todos. El rey David no murió a su lujuria y pecó cuando tomó a Betsabé, la esposa de Urías. Él no murió a su lujuria. Y tuvo su castigo. Murió el hijo que nació entre ellos dos. Judas no murió a su codicia y vendió a Cristo por unas monedas. Y tuvo su castigo. Querida iglesia, es un llamado a estar vigilantes. Y un vigilante no duerme. Un vigilante está despierto. Es estar vigilantes del pecado que es tan sagaz y se mimetiza. Les doy un ejemplo, el orgullo. Se nos puede inflar aún con cosas buenas. Les doy un ejemplo. El orgullo, que es pecaminoso, se nos puede inflar cuando conocemos bastante teología y la Biblia ya me la conozco, el derecho de rey. Es que yo soy estudiante de teología, es que yo conozco la Biblia. Y el conocimiento termina envaneciéndonos. Mira el pecado cómo se pasa como el agua entre los dedos. Vigilantes, hermanos, aún dentro de la misma iglesia, hermanos. Y el llamado es: haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Hasta en la misma iglesia se ha infiltrado la codicia, hermanos. Es lo que promueve las predicaciones de la prosperidad, la teología de la prosperidad. Chuzando la codicia. Pacten. Es horrible ver eso. Pero se ha infiltrado hasta en la misma iglesia, hermanos. Avancemos, versículo 24. Y aquí viene la razón que da Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Queridos, no caigamos en el error de pensar que Jesús está diciendo aquí que tenemos que hacer eso para ganarnos la vida que Él da. Porque esas son ¿qué? Esas son obras. No, Él no está pidiendo que hagamos obras. Él no está diciendo aquí que quien viva así se va a ganar la vida que Él da. Va a tener la salvación, porque entonces fuera por obras. Y entonces todos los fariseos estarían felices. Y la salvación no es por obras, es por gracia, mediante la fe. Y eso no de vosotros, porque es un regalo de Dios. Y no por obras, ¿por qué? Para que nadie se gloríe, nadie diga, es que yo hice esto o aquello. Entonces Jesús no está diciendo, tienen que hacer esto para ganar la vida. Lo que pasa es que recuerden que esto está escrito en griego hace 2000 años. Y es casi como el inglés, como al revés. Lo que Él está diciendo es otra cosa, ya la vamos a ver. El versículo 24 lo que está enseñando es que quien tiene vida nueva, así vive. No se vive así para tener vida nueva, sino que el que tiene vida nueva en Cristo lo debe evidenciar porque toma su cruz cada día y muere al yo pecaminoso. ¿Claros? No podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Pero cuando ya hemos ganado el favor de Dios por gracia, entonces nuestra vida tiene que evidenciar. ¿Y cómo se evidencia? Porque hay lucha en nosotros con el pecado. Queridos hermanos, lo que está diciendo Jesús es que quien es verdaderamente su discípulo aborrece el pecado al punto que lo mata, busca suicidarlo a sí mismo. Ese yo terrenal, hermanos. Y entonces también lo otro también es cierto. Aquel que quiere ganar su vida la perderá. Es lo mismo. El que no cree en Cristo, por aferrarse a esta vida, ya tiene su vida perdida.
demuestra que es un incrédulo. Fíjense que siempre el Señor nos muestra las distinciones de los que lo siguen y los que son realmente sus discípulos. Los que realmente son sus discípulos lo evidencian por una pelea constante y lucha con el pecado. Los que no son sus discípulos, simplemente seguidores, ellos aman este mundo, se aferran a su vida de este mundo y entonces su vida la tiene perdida, hermanos. Él disfruta vivir a la manera de este mundo y demuestra con eso que no es salvo y morirá en el juicio venidero eternamente, hermanos. Eso es lo que está diciendo en el versículo 26, por favor acompáñenme. Porque el que se avergüence de mí, y este avergonzarse no es como lo entendemos en el español de que, uy, qué pena con ese man. No, es el rechazo. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de mis enseñanzas, mire, quien rechaza esta enseñanza que yo estoy dando, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. Recuerden que Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Cuando venga en su gloria, es decir, cuando Él regrese nuevamente. Cristo vino ya para salvación, pero regresará para juicio. Cuando Él regrese, estos que rechazan su enseñanza, Jesús también los va a negar, los va a rechazar. Cuando Él venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Queridos hermanos, quien se avergüence, quien rechace esta enseñanza del Rey, de nuestro Salvador Jesucristo, cuando Él regrese en su gloria, también va a ser rechazado. Ahora, recuerden que la paja y el trigo van a crecer juntos, pero es el momento en que la Biblia también dice que va a separar el trigo en el granero y la paja será echada en el fuego. Ese será el día del gran dolor, hermanos. Del gran dolor. En ese día ya será muy tarde. No espere a que Cristo regrese, hermanos. O no espere a que la muerte lo alcance. Porque en cualquiera de las dos, cuando Cristo regrese, todo mundo vamos a estar delante de Él y nuestras obras serán juzgadas, sean buenas o sean malas. En ese momento ya no habrá tiempo, no hay chance de arrepentirse. Ese día será de gran dolor y llanto, porque la condena será ejecutada. Y el que ha rechazado a Cristo en vida perecerá eternamente en el infierno, alejado de las bendiciones de Dios. La gran bendición de estar en su presencia. Así lo ratificó el apóstol Juan en el mismo Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Juan 12:25. Esto dijo: el que ama su vida la perderá. Es decir, el que ama esta vida. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va a guardar. Vuelvo y repito, no es para ganar la vida, demuestra que aborrece este mundo. Versículo 25, sigue hablando el Señor y sigue dando enseñanza, hermanos. ¿Qué aprovecha? ¿Qué provecho hay? ¿Qué ganancia hay? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Y sí que es bueno, mis queridos jóvenes que están aquí presentes. Nosotros ya los que le llevamos tal vez 3 veces la edad, sabemos que si hubiéramos aprendido lo que ustedes están aprendiendo hoy, nos hubiéramos evitado un mar de dolores. No persigan este mundo. No persigan este mundo. No persigan este mundo. Fue lo que dijo el Señor, que aprovecha al mundo. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Y en ese ganar, este mundo que un día se va a acabar, se destruye o se pierde a sí mismo. Se destruye o se pierde a sí mismo. Cuidémonos, hermanos, de los engaños sutiles que ofrece el sistema de este mundo, pero que pueden estorbarnos para ser discípulos de Cristo.
Y es que este mundo sí que tiene cosas atractivas. Muchas cosas atractivas. Ahora, Jair, usted nos está diciendo que no vamos a disfrutar de la vida. No. Pero a la manera de Cristo. Cuando aquí se refiere a mundo, se está refiriendo al sistema de este mundo. Por ejemplo, el sistema de este mundo nos dice que valemos por lo que tenemos. Los viejitos sabemos aquella canción, amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Y esa letra de esa canción se escribió hace más de 50 y 60 años. La filosofía no ha cambiado, mis queridos. Este mundo dice que la gente vale por lo que tiene. O que tú eres bella o atractivo, dependiendo del cuerpo que tengas. No es eso lo que vende el mundo, hermanos. Y entonces ahí están los chicos, y no solamente los chicos, eso es para toda la edad. Y entonces ve uno hombres de 70 años con pantalones pegados y rotos, porque es que esa es la moda. Ahora, ¿eso es pecaminoso? No, eso no es pecaminoso. Lo pecaminoso es que yo me deje definir por lo que el mundo dice y no por la palabra. Usted no es lo que el mundo define, hermano. Usted es lo que Dios dice que es. Usted es la niña de sus ojos. Entonces, como les dije, un ejemplo pequeñito de lo que el mundo, y eso es atractivo, que el mundo dice es, usted vale si usted tiene. Y eso ha llevado a muchos creyentes, porque este es un mensaje para creyentes, y eso ha llevado a muchos creyentes ¿a qué? A esclavizarse del trabajo y a endeudarse hasta lo sumo con tal de obtener la vida que merecemos. Ahí usted está diciendo que no trabajemos. No, para nada, queridos. Pero es que con sutileza, quien entra en ese juego ya no tiene tiempo para la familia, porque está ¿qué? Trabajando. Y es más, dice, es que es por ustedes. Es que yo no voy a la reunión de padres de familia porque es que estoy trabajando duro para tenerles a ustedes un futuro. No, hermanos. Ya no hay tiempo para la familia, se descuida la salud y también se descuida a Cristo porque Él sale del centro. Ahora no hay tiempo para estudiar la Biblia, no hay tiempo para venir a la iglesia. Y entonces terminan viviendo para trabajar y no trabajan para vivir. Queridos, es un llamado a poner límites. Y el mismo Señor dice que hagamos tesoros en el cielo. Querida iglesia, ¿de qué sirve ganar el mundo si usted se destruye a sí mismo? Haced morir mejor las cosas terrenales que aún hay en nosotros. ¿No debo trabajar duro para tener una buena casa? Por supuesto. Pero es que hay quienes no han terminado de pagar esta casa de sus sueños y ya se endeudan para tener una más grande o en un mejor sector. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿cómo hago morir mi yo pecaminoso? ¿Cómo lo hago? Queridos hermanos, cuando estos 12 judíos que Jesús llamó a seguirles escucharon que tenían que tomar la cruz, como aquellos que Roma llevaba todos los días al sacrificio, ellos aún no estaban en capacidad de hacerlo. Recuerden que nosotros estamos del lado de acá, ¿del lado de qué? Ya Jesús, usted y yo estamos del lado donde Jesús ya hizo su obra en la cruz. Ellos no, ellos estaban caminando con Jesús y arrancando ahí el llamado al discipulado. Ellos están en discipulado.
Él les hace este llamado y ellos aún no están preparados para hacer lo que el Señor espera, para hacer morir su yo pecaminoso. Vemos, por ejemplo, el deseo de poder que había en ellos. Acompáñame ahí al versículo 46. Recuerden que Jesús es el rey, ¿no? Y ellos esperan al rey. Y él decía, el reino de Dios se ha acercado. Capítulos atrás ya lo vimos. Y escuchen lo que dos de sus discípulos que él les acaba de decir, tienen que morir a esos deseos pecaminosos. Mire cómo demuestran su deseo de poder. Entonces, versículo 46, entraron en discusión sobre quién sería el mayor. ¿Quién va a ocupar los ministerios más importantes de este rey? A ver, ¿quién? Y hubo una discusión entre todos ellos. Versículo 46 del mismo capítulo. Ellos aún no estaban preparados. Pero también vamos a ver la gala que hicieron de soberbia y falta de misericordia. Miren ahí versículos 54 y 56. Resulta que Jesús los envió a que organizaran una estadía ahí en Samaria, y entonces los samaritanos que no querían a los judíos lo rechazaron. Y vean esta belleza de dos hermanos nuestros que dicen, viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Qué soberbios! ¡Qué falta de misericordia! ¿Qué demuestra esto? Jesús nos conoce. Jesús nos conoce, pero aún no estaban preparados, hermanos. Su fe fue tan frágil que Pedro negó al Señor 3 veces. No estaba dispuesto a morir por el Mesías, por miedo a morir. Pero ¿saben qué? Todos sabemos que estos 12 al final fueron tan radicales que la mayoría murió de una manera muy cruel. Y Juan desterrado por allá a la isla de Patmos. Unos murieron aserrados, otros crucificados, otros como Pablo sin su cabeza. La pregunta es, ¿qué los llevó de un punto al otro? ¿Cómo hicieron para empezar tan mal y terminar tan bien? ¿Eso fue exclusivo solo para ellos? No, vimos hace 15 días que Dios nos dio la misma fe que ellos tienen. Ellos fueron al final tan radicales que sus vidas son inspiración para usted y para mí. Esteban, por ejemplo, murió apedreado sin renunciar a predicar de Cristo. Pedro, quien lo había negado 3 veces, cuando lo fueron a crucificar, dijo, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo, no me siento digno de morir igual que mi Señor. Pablo sufrió torturas, cárcel, desnudez, hambre y al final un hacha afilada quitó la cabeza de su cuerpo. ¿Qué los llevó de un punto al otro, hermanos? ¿Qué hizo que ellos fueran tan radicales? Aunque también vivían sus luchas, las mismas que usted y yo vivimos, con el pecado. Mire cómo Pablo, y eso es lo lindo de las Escrituras, el Señor no nos deja en la palabra superhéroes que nunca pecaron, no, nos deja ver allí ejemplos. Mire cómo Pablo desnuda su corazón y muestra la lucha que él tenía en Romanos 7, 18 al 19. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Parece que él estaba haciendo lo mismo que San Agustín, ¿no? Yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que termino haciendo. Y escuchen el grito de desesperación donde se nota la lucha de Pablo, que es la lucha a la cual estamos llamados usted y yo. Miserable de mí.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí se ve la lucha de Pablo. Ahí no se ve lo que algunos tal vez hacemos, bueno, sí, pequé, se me fueron las luces, pero Dios comprende. No, ahí ve la lucha de Pablo. La conciencia de que en él quiere hacer el bien, quiere vivir a la manera de Dios, pero aún sabe que el pecado está allí rondando, como un león. El verdadero discípulo de Cristo no se siente tranquilo viendo que su vida cristiana está matizada por el pecado. Usted no puede congraciarse con el pecado como lo hizo San Agustín. Señor, quítame la lujuria, pero todavía no. Esa no puede ser su oración, ni su estilo de vida, ni el mío, por supuesto, hermanos. Ahora, aquí hay algo interesante, queridos. Si usted no se siente asqueado con el pecado que aún está en usted, pueden pasar dos cosas. O usted no es creyente, pues si es creyente no se va a sentir mal. Va a ver que la mentira blanca es piadosa. Y entonces por eso el pecado a usted no le incomoda. Pero puede ser que sí es un verdadero creyente, pero no se esfuerza en su santidad. ¿A cuál de los dos hace parte usted? Ahora, Pablo responde lo que usted tal vez, yo ya sé la respuesta, pero lo que tal vez usted está esperando, pero ¿cómo hicieron estos que empezaron tan mal y terminaron tan bien? Pablo da la respuesta, bendito el Señor por su palabra, Romanos 7, 25, parte A. Después de ese grito desesperado de Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En Cristo está la respuesta. ¿Y por qué? Hermanos, el Señor Jesucristo no demanda aquello para lo cual usted y yo no podemos responder. Él no nos va a pedir algo que nosotros no seamos capaces de hacer. El cristiano no está solo en su lucha con el pecado. Los discípulos antes de la obra de Cristo en la cruz estaban en sus propias fuerzas. Pero luego el Señor les prometió que recibirían poder, Hechos 1. El Señor, cuando se va, allí hay un episodio muy lindo, están los apóstoles mirando hacia el cielo y entonces se acercan unos hombres, ángeles, dile, ¿qué hacen ahí, varones? Mirando al cielo, este regresará. Pero luego les dice algo interesante. Dice, y recibiréis poder cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hermanos, ellos estaban al iniciar, cuando Jesús les da este mandato, porque es un mandato, si me quiere seguir, tome su cruz, demuéstrelo, antes de la obra de Cristo en la cruz. Pero cuando Cristo va a la cruz, no vayan, quiero leerles acá un poco. Bueno, nos vamos a recordar Juan 14, cuando Él comenzó a decirles, Él les cumplió una promesa. En Juan 14 ellos están tristes porque Él se va y les dice, no se entristezcan, a la casa del Padre voy a preparar habitación para ustedes. Y ahí les promete que enviará al, ¿quién? Al Paracletos, al Espíritu Santo. Y luego vemos ahí en Hechos 1, 2, donde en el aposento alto cumplió su promesa, vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y vino con poder. Y eso no es solamente para ellos, es para todo creyente. Cuando Cristo vino a la cruz, vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios después. Y Pablo en Romanos da gracias a Dios por Jesucristo, lo que acabamos de leer, porque dejó en Él, como en cada uno de nosotros, ¿a quién? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, mora en el creyente. Él es el ayudador para que podamos tomar cada día nuestra cruz y así poder mortificar y hacer morir el pecado que aún mora en cada uno de los creyentes. ¿Por qué lo dice Jair? Porque la palabra lo dice, Romanos 8:1.
Viene Pablo en Romanos 7 diciendo, lo que quiero hacer no puedo hacer, porque el pecado mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Luego da gracias a Dios por Jesucristo y luego dice esto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no se dejan llevar por sus pecados, sino los crucifican, sino que andan conforme al Espíritu Santo. Luego Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Estás sola? ¿Estás solo en esta lucha? No. Ahí está el ayudador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos. Mientras el incrédulo no puede agradar a Dios y algunos solo tienen de pronto buenas intenciones de hacerlo, el creyente tiene al Espíritu Santo viviendo en él gracias a la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Vuelvo a mis queridos jóvenes. Ustedes están en una etapa donde sí que hay tentaciones de este mundo, donde sí que hay cosas agradables de este mundo, donde inclusive es tan fuerte la presión social que les llevan a dudar de si mantenerse en firmes o no, donde los presionan tanto al punto de que les van a hacer sentir que ustedes son tontos o tontas por no vivir, por no disfrutar la vida. Pero no están solos. En casa está papá y mamá, pero con ustedes el Espíritu Santo si realmente ha entregado su vida. Resistan, resistan. Queridos hermanos, esa es la forma en que podemos crucificar el pecado que aún mora en nosotros. Como cristianos usted tiene el poder para ser el creyente radical que hace uso de ¿qué? De algo que es fruto del Espíritu Santo. Dominio propio. El dominio propio es algo que produce el Espíritu Santo en el creyente. El tema es si usted lo usa o no lo usa. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el poder que Él nos da. Pero usted tiene la responsabilidad de usar el dominio propio, hermanos. Es el Espíritu Santo, nuestro ayudador, con el dominio propio que nos da, para que lo usemos cuando venga la tentación y hacer morir lo que no agrada al Señor. Airaos, pero no pequéis. El pecado no está en disgustarnos. Cristo se disgustó en el templo, ¿lo recuerdan? El pecado está en no dominar nuestras palabras, el volumen de la voz, y por ello terminamos pecando porque no decidimos morir en ese momento. Y estoy hablando de mí, no sé si a usted le pasa. El poder del Espíritu Santo no fue solo para los apóstoles, hermanos. Yo sé de una persona que renunció a un amor por agradar a Dios. Supo que ese amor no agradaba al Señor y quedó ahí, o amo a Dios o amo a esta persona, y entonces decidió por Cristo. Y estoy convencido que el Señor con creces le va a bendecir por escogerlo. Y eso es lo que nos toca a nosotros también. O amamos estos deleites. No. Yo tengo dominio propio. No, es que los negocios se hacen ahí pasando un billete por debajo de la mesa y si no lo hago nos vamos a quebrar, nadie nos va a comprar. No, dominio propio. No, es que ese canal ahí, pues yo le soy fiel a mi esposa, pero pues es una imagen que pasaron ahí de un momento íntimo. No, dominio propio, porque aquel que ve a una mujer y la desea en su corazón ya pecó.
esta persona a la cual me refiero tiene el mismo Espíritu Santo que tuvieron los apóstoles, el que tiene usted y el que tengo yo. Y a los apóstoles el Señor le dio dominio propio, se lo dio a usted y me lo dio a mí. ¿Y entonces por qué se me dan las luces? Porque no lo quiere usar, porque no toma la decisión. Hermanos, vamos cerrando. Queridos hermanos de Salvados por Gracia, tomemos nuestra cruz todos los días, seamos creyentes radicales. El Espíritu de Dios es nuestra ayuda. Solo basta tomar la decisión y podremos decir, como lo dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Meditemos. Tómese allí un momento y ¿qué le ha dicho el Señor? ¿Se identifica o no se identifica con el texto de hoy, con la enseñanza?